Estudio profundo de la caída de la raza humana y su redención por medio del postrer Adán, parte 2. Desde el Edén, el ser humano arrastra lo que se conoce como el pecado original, que fue la desobediencia a Dios. La lección más importante que nos da el Génesis es que desobedecer a Dios causa separación hacia Él y se recibe la muerte. Y por supuesto, cuando se desobedece a Dios, quien va a tener potestad sobre ti va a ser los demonios. Por eso el pecado te separa de Dios y te acerca a los demonios. Y la santidad te hace lo contrario, te acerca a Dios y te separa de los demonios. Porque dejas de ser un esclavo del pecado cuando uno vuelve a nacer mediante el Espíritu Santo que da el Señor Jesús. Por eso ningún ser humano puede ser salvo, pues la raza humana está caída desde el principio. Por eso se necesita el plan de salvación que Dios provee por medio del Señor Jesucristo. Por eso dice el Señor en su palabra que si no se nace del agua y del Espíritu, no se puede ver el reino de Dios. Tienes que volver a nacer, porque la raza humana, todos nosotros, tenemos esa corrupción en el ADN, que arrastramos desde los tiempos del Edén y luego masificada en los tiempos de Noé. Y la única solución es volver a nacer del Espíritu, porque cuando uno recibe el Espíritu Santo, esa modificación genética queda desactivada, queda pausada. Como nos dice el apóstol Pablo en Romanos 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado, para no servir más al pecado. Pero volvamos otra vez hacia atrás y veamos los hechos acaecidos en el nacimiento de Noé. Veamos el libro de Enoc, capítulo 106. Y después de unos días, mi hijo Matusalén tomó una esposa para su hijo Lamec, y ella se convirtió en embarazada de él, y dio a luz un hijo. Y su cuerpo era blanco como la nieve y rojo como la flor de una rosa, y el cabello de su cabeza y sus largos mechones eran blancos como la lana, y sus ojos hermosos. Y cuando abrió los ojos, iluminó toda la casa como el sol, y toda la casa estaba muy luminosa. Entonces se levantó en manos de la partera, abrió la boca y conversó con el Señor de justicia. Y su padre Lamec tuvo miedo de él y huyó, y vino a su padre Matusalén, y le dijo: he engendrado un hijo extraño, diferente al hombre y distinto del hombre, y semejante a los hijos del Dios del cielo, y su naturaleza es diferente, y no es como nosotros, y sus ojos son como los rayos del sol, y su rostro es glorioso. Y me parece que no ha nacido de mí, sino de los ángeles, y temo que en sus días se produzca un milagro en la tierra. Y ahora, Padre mío, estoy aquí para pedirte e implorar que vayas a ver a Enoc, nuestro padre, y aprendas de él la verdad, porque su morada está entre los ángeles. Y cuando Matusalén oyó las palabras de su hijo, vino a mí hasta los confines de la tierra, pues él había oído que yo estaba allí, y gritó en voz alta, y oí su voz y me acerqué a él, y le dije: he aquí estoy, hijo mío, ¿por qué has venido a mí? Y él respondió y dijo: debido a una gran causa de ansiedad he venido a ti, y debido a una visión perturbadora me he acercado. Y ahora, Padre mío, escúchame. A mi hijo Lamec le ha nacido un hijo, como no hay ninguno, y su naturaleza no es como la naturaleza del hombre. Y el color de su cuerpo es más blanco que la nieve y más rojo que la flor de una rosa. Y el cabello de su cabeza es más blanco que la lana blanca, y sus ojos son como los rayos del sol. Y abrió los ojos e iluminó toda la casa. Y se levantó en manos de la partera y abrió la boca y bendijo al Señor del cielo. Y su padre Lamec tuvo miedo y huyó hacia mí, y no creyó que había nacido de él, sino que era semejante a los ángeles del cielo. Y he aquí, he venido a ti para que me des a conocer la verdad. Y yo, Enoc, respondí y le dije: el Señor hará algo nuevo en la tierra, y esto ya lo he visto en una visión. Y te daré a conocer que en la generación de mi padre Jared, algunos de los ángeles del cielo transgredieron la palabra del Señor. Y he aquí, ellos cometen pecado y transgreden la ley, y se han unido con mujeres y cometen pecado con ellas.
y se han casado con algunas de ellas y han engendrado hijos de ellas. Y producirán en la tierra gigantes, no según el espíritu, sino según la carne. Y habrá un gran castigo en la tierra, y la tierra será limpiada de toda impureza. Sí, vendrá una gran destrucción sobre toda la tierra, y habrá un diluvio y una gran destrucción durante un año. Y este hijo que te ha nacido quedará en la tierra, y sus 3 hijos serán salvos con él, cuando muera todo el género humano que hay sobre la tierra. Él y sus hijos serán salvos. Y ahora da a conocer a tu hijo Lamec que el que ha nacido es en verdad su hijo, y llámalo Noé, porque os será dejado, y él y sus hijos serán salvos de la destrucción que vendrá sobre la tierra a causa de todo el pecado y de toda la injusticia que será consumada en la tierra en sus días. Y después de eso habrá aún más injusticia que la primera consumada en la tierra, porque conozco los misterios de los santos, porque Él, el Señor, me ha mostrado y me ha informado, y las he leído en las tablas celestiales. Así que vemos que el nacimiento de Noé no fue un nacimiento de un ser humano normal de esa época, sino que fue algo mucho más especial. Vemos que dice, y su cuerpo era blanco como la nieve y rojo como la flor de una rosa, y el cabello de su cabeza y sus largos mechones eran blancos como la lana, y sus ojos hermosos. Y cuando abrió los ojos, iluminó toda la casa como el sol, y toda la casa estaba muy luminosa. Vemos pues cómo Noé, nacido por medio de intervención divina, con una pureza sobrenatural, porque tenía el ADN completamente impoluto de todas las maldades y de todas las cosas con las que se habían contaminado los seres humanos durante todo ese periodo. Por eso, para resetear la humanidad, que fue lo que pasó con el diluvio, no partieron de Noé, porque Noé tenía el ADN limpio de corrupción, pero su mujer no. Por lo tanto, después en su descendencia vino la maldición de Cam, y por ella vemos que también habían viviendo gigantes en los tiempos de Moisés, pues todos los gigantes no fueron exterminados en el diluvio, sino que después, a posterior, vemos por ejemplo en el libro de Números, como cuando el Señor los manda a explorar la tierra que les había prometido, vemos como nos relata que había gigantes aún. Números 13 a partir del 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Sabemos que el motivo de que había gigantes en los tiempos de Moisés fue también porque muchos gigantes se escondieron debajo de la tierra y dentro de las montañas porque fueron avisados en sueños de las cosas que iban a pasar en el diluvio, como lo relata el libro apócrifo de los gigantes. Pero también sabemos que el hijo de Noé fue maldito porque descubrió la desnudez de su padre Noé, y él heredó la modificación del ADN, pues la raza humana fue reseteada en los tiempos de Noé, y solamente Noé era el que tenía el ADN limpio, pero su mujer no. Por lo tanto, la corrupción en el ADN fue parcialmente limpiada, pero no eliminada del todo. Por eso, luego siguieron habiendo gente que nacían con muy gran altura, y a toda esa gente que vivían en Canaán fue la que Dios mandó a su pueblo a exterminar para hacer una limpieza de los gigantes que habían sobrevivido y que evidentemente se estaban reproduciendo también con las humanas. Por eso había muchos gigantes en esa tierra. Por eso las personas que no tienen discernimiento cuando leen en la Biblia que Dios mandaba exterminar a todos los que vivían en Canaán, no se dan cuenta que Dios estaba exterminando la gente que se había modificado el ADN por medio de los gigantes que se habían escondido durante el diluvio, y también aparte de Cam, que heredó la maldición y también estuvo propagando esa modificación en el ADN. Fin de la segunda parte, continuaremos en la tercera.